Hola, muy buenas. Mi nombre es Telmo Fernández. Me han encargado hablar de la experiencia que hemos tenido con Hospital Luis Bernaza en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Y bueno, para dar un pantallazo de cómo es el hospital es un hospital de 400 camas, tiene 60 camas de terapia intensiva, divide en cuatro secciones, es una UCI polivalente, eh, tenemos desde trauma, cirugía general, cirugía biliodigestiva, trasplante, neurocríticos en general, de 3 a 5 pacientes por enfermera, y una residencia de posgrado en medicina crítica que cuenta con 36 residentes. Tenemos especialistas tratantes los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al menos esto era así hasta el 29 de febrero, cuando aparece la primera noticia sobre el primer caso que se notifica dentro del país de enfermedad respiratoria asociada a coronavirus, a COVID-19. Yo creo que ese día fue el día en que nos cambió la vida a todos y el Hospital Luis Bernaza no podía ser la excepción. Es en estos tiempos en que por cualquier otro motivo que ingresaba, en este caso, esto es una camilla del trauma, esta paciente ingresa por un politrauma. Sin embargo, en el screening, si bien tenemos ahí lesiones que podríamos atribuirlas a contusión pulmonar, ¿verdad? También tenemos lesiones en vidrio esmerilado. Y este fue un caso de trauma. Después hubo un caso de apendicitis. Después vimos un caso de una cirugía electiva de tipo vascular. Y así sucesivamente fueron apareciendo los casos que llegaban sin patología respiratoria, pero con tomografías sugestivas de enfermedad pulmonar por COVID. Y así es como pasamos de ser un hospital que supuestamente no éramos de referencia para el coronavirus, tuvimos que acomodarnos para recibir esta población y terminamos con todas las unidades, las secciones de terapia intensiva, dedicadas y en alerta por posibles casos como este. Casos que ingresaban sin evidencia de enfermedad respiratoria, pero con evidencia radiológica de compromiso por neumonía atípica, neumonía de origen posiblemente viral asociado a COVID-19. Ya por el 18 de marzo comenzamos con nuestro primer caso y estamos actualmente al 5 de mayo con 99 egresos, de los cuales el 75% son hombres, una edad promedio de 61 años, una estancia en UCI más o menos de 8 días, con un tiempo de espera para ser admitidos en UCI de aproximadamente 4 días en promedio. Mucho hemos hablado sobre la edad, sobre la edad como factor de riesgo para enfermedad por coronavirus, para mortalidad en la neumonía atípica viral. La evidencia de otros hospitales, la evidencia de hospitales en China sugería esto y en nuestro caso no ha sido la excepción. Si nosotros vemos en nuestra población la media de edad de aquellos que sobrevivieron, 57 años, mientras que aquellos que sobrevivieron de 66 años, y si lo comparamos con aquello publicado ya, vemos que no es muy distinto. Y cuando hacemos el análisis de supervivencia en nuestra población, vemos que la probabilidad de sobrevivir va disminuyendo a medida que va pasando y se va haciendo más añosa la población. Así que en nuestro caso, en nuestra población, se ve el mismo fenómeno en que por edad el riesgo de mortalidad aumenta. Estancia en UCI de 8 días, eso no, tampoco es muy distinto a lo que está publicado en toda la literatura. Sin embargo, vemos que aquellos pacientes que se van quedando en nuestra terapia intensiva por más tiempo, la probabilidad de sobrevivir igualmente va disminuyendo. Es decir,
que obviamente cuando los pacientes están más graves, se quedan más tiempo, la probabilidad de sobrevivir disminuye. Es así que la mediana de días entre la admisión y la hora y el fallecimiento en esa población que fallece es de aproximadamente 8 días. A partir del octavo día, uno ve que la probabilidad de sobrevivir está en alrededor del 60%. Lo cual no es muy distinto con lo reportado en otros lugares, en lo que la probabilidad de sobrevivir va disminuyendo a medida que los días van pasando. Y eso se entiende porque son gente que viene con mucho más compromiso respiratorio, con mucho más gravedad y requieren intervenciones mucho más agresivas. Es así que desde el 18 de marzo, que cuando nosotros iniciamos y tuvimos nuestro primer paciente, vemos que tanto los ingresos en el hospital en morado como los ingresos en terapia intensiva tienen ese comportamiento en olas típico de cómo se ha venido viendo la epidemia, olas que quizás no sean tan grandes como la predecesora, pero eh, que redundan e impactan en el porcentaje de ocupación, manteniéndolo estable durante el tiempo. Y no solamente estable, sino increciendo, porque pasamos en menos de una semana, cuando tuvimos 16 camas dedicadas a COVID, pasamos al 100% de ocupación en términos de una semana, con lo cual nosotros duplicamos nuestra capacidad de admisión. Sin embargo, en término igual, otra semana más estábamos completamente ocupados. Y si nosotros vemos, la mayor parte del tiempo, nuestra unidad de cuidados intensivos pasa ocupada alrededor del 100% con pacientes con patología respiratoria asociada a coronavirus. Los egresos, igualmente, al principio uno ve en morado lo que sobrevive, en azul los que fallecen, y al principio uno ve que los pacientes que fallecen eran más que los que sobrevivían, y aquí no se ve muy claro, igual lo puse porque en números absolutos nos da una idea. Sin embargo, cuando eh, lo transformamos en tasas, se ve más claro. En este momento, el 4 de abril, es importante, ese día es importante porque fue nuestra primera extubación eh, exitosa. Fue nuestro primer paciente ventilado eh, al que logramos extubarlo. Entonces, si ustedes ven, desde el 18 de marzo hasta el 4 de abril, estar intubado era sinónimo de muerte. El 4 de abril comenzamos nuestra primera extubación y de ahí hemos venido trabajando, sacando con éxito pacientes de la ventilación mecánica, pero esto tuvo su proceso, ¿no? En tasas, cuando vemos los egresos por 100 pacientes, nosotros vemos que sí, aquí nosotros tuvimos nuestra curva de aprendizaje, mucha mortalidad, egresaban únicamente aquellos pacientes que estaban relativamente bien, que no estaban ventilados, mucha mortalidad. Sin embargo, ya uno ve que la curva de aprendizaje se va consolidando y vamos disminuyendo la mortalidad con el transcurso del tiempo. ¿Qué hacemos nosotros en el Hospital Luis Vernaza? Bueno, no es muy distinto de lo que hacen en todo el mundo. Al principio, y esta es una secuencia temporal de cómo nosotros nos planteamos el manejo de los pacientes en la epidemia. Al principio, como se enfocaba con un problema meramente respiratorio, establecimos una estrategia de ventilación mecánica con pseudoanalgesia, relajación, ventilación protectora y prono, nada muy distinto de lo que hacemos en el distrés. Luego comenzamos con inhibidores de la replicación tipo hidroxicloroquina, citromicina, lopinavir, ritonavir. Una vez que superamos esto y vimos que comenzaron los fenómenos inmunológicos, las interleucinas, nosotros también empezamos a dar inmunomodulación a nuestros pacientes con corticoides, tocilizumab. Interferón, si bien está descrito, nosotros no lo usamos. Luego, con más evidencia, me parece que por ahora
debe ser uno de las medicinas, de las drogas antirreplicación mejor estudiadas, la ivermectina. Y ahora los fenómenos trombóticos, que no son nada menor, y la anticoagulación como estándar para el manejo de la enfermedad por coronavirus. Entonces, ventilación mecánica, pseudoanalgesia, relajación, tratamiento estándar para distrés. Sí, tenemos un 68% de ventilados, no hacemos nada muy distinto. Midazolam, fentanilo, rocuronio, ventilación por volumen, por presión, por modo dual, un modo no convencional que cada vez debe ser menos no convencional y ser un poco más utilizado, como es el Apervep. La ventilación en prono si la PAFI es menor a 150. Sin embargo, con todo esto, la mortalidad entre ventilados en nuestros servicios es alrededor del 61%. Que si bien uno puede tener el consuelo de que es algo similar a lo que vemos en el resto del mundo, no deja de ser un número preocupante. Es decir, que el riesgo de morir en general al momento de estar ventilado es de alrededor del 16 veces más que aquello comparado con aquel que no se ventila. ¿Tiene algo que ver con el ventilador, con la gravedad de la enfermedad? Eso es algo que se fue estudiando hasta que Gattinoni en algún momento hablaba de los diferentes fenotipos de distrés. Es distrés que no era distrés, o que sí parece distrés, que va de un lado para otro, pero que al final sigue haciendo daño. Y terminamos hablando del fenotipo H, que es un fenotipo con alta compliance, alto shunt, una alta reclutabilidad y un alto peso pulmonar por tomografía. Y un fenotipo L, que era totalmente lo contrario: baja compliance, bajo shunt, baja reclutabilidad, bajo peso pulmonar. Entonces, la idea de tener una estrategia estándar para ventilar a este tipo de pacientes como que no va. Entonces, comenzó ahora una tendencia a individualizar el manejo, porque encima de todo, el paciente pasa o transcurre de un fenotipo al otro con relativa facilidad. Entonces, la posibilidad de tener una estrategia estándar para el manejo, un solo tratamiento ventilatorio para todos, simplemente no es factible. Y es cuando nosotros nos metimos en una campaña de prevenir la intubación. Prevenir la intubación en base a manejo de la hipoxemia con métodos no invasivos y tener cierta tolerancia con la hipoxemia que se conoce como hipoxemia permisiva. No ser tan agresivos en el manejo de la hipoxemia, no tratar de llevarlo a niveles óptimos, sino vigilar de cerca al paciente y su esfuerzo respiratorio. Es en cuando nosotros comenzamos a utilizar las cánulas de alto flujo. En contra de las cánulas de alto flujo, como alternativa para la ventilación mecánica, tenemos en que sí produce muchos aerosoles, para lo cual nosotros utilizamos una mascarilla quirúrgica encima de la cánula. Tiene en cambio a favor que 2/3 de los que utilizaron cánula de alto flujo sobrevivieron, aun cuando llegaron a hipoxemia severa, ¿verdad? Y 1/3 de los que no usaron exclusivamente la CAF, 1/3 de aquellos pacientes a los que le pusimos una cánula de alto flujo, terminó en ventilación mecánica. Sin embargo, la mortalidad entre estos pacientes que transcurrieron de cánula de alto flujo a ventilación mecánica es del 60%, es decir, una mortalidad similar a aquel paciente que se ventila de entrada. Posiblemente no tengamos un aumento de mortalidad por retraso de la intubación en el transcurso de la terapia con alto flujo. Sin embargo, esto es algo que necesita ser un poco más estudiado, un poco más analizado,
en el tema, pues, especialmente por tamaño de muestra. Yo creo, y lo que nos parece a nosotros en el Hospital Luis Vernaza, y es algo que nosotros vamos a tener que sentarnos a revisar exactamente bien los números, es que la cánula de alto flujo como alternativa o como un paso previo a la ventilación mecánica, tratando de no intubar al paciente, en base al esfuerzo respiratorio más que cuando están con hipoxemia, o más que la hipoxemia en sí, permitiendo una hipoxemia de tipo permisiva, utilizando la posición en prono en pacientes con cánula de alto flujo, podríamos llegar a evitar un número X de intubaciones y de ventilación mecánica, con lo cual disminuiríamos sustancialmente la mortalidad. Y ahí cuando comenzó en nosotros esa estrategia de prevenir la intubación como mecanismo para disminuir la mortalidad. Entonces, los criterios para intubar a un paciente en hipoxemia, cuando no son neurológicos, como este es el caso, son un poco distintos y deberían ser un poco más eh, flexibles en cuanto al manejo de la hipoxemia. En vista de que intubar no es una cosa menor, intubar es un procedimiento, primero no es un procedimiento fácil, puede llegar a ser muy complejo, con una vía aérea de difícil manejo. Es un procedimiento que por su naturaleza tiene muchos aerosoles y es un procedimiento de alto riesgo para el que lo realiza. La ayuda puede tardar, sí, un anestesiólogo para el manejo de una vía aérea difícil puede estar muy cerca, pero también puede estar muy lejos y puede tardar y no estar disponible. Más aún cuando, por el mismo tema de los aerosoles, no es posible o no se recomienda la preoxigenación con Bolsambú. Y es un momento en que si lo vas a intubar no tienes como dudar, puesto que la duda puede tener un resultado ominoso para el paciente. Es en estas circunstancias en que la intubación y la ventilación mecánica tiene que ser conducida y tiene que ser realizada por una persona con las destrezas adecuadas. De ahí la utilización de los inhibidores, nuestra experiencia en cuanto a inhibidores de replicación, nosotros utilizamos como todo el mundo y la combinación de hidroxicloroquina más con o sin acitromicina en casi en todos nuestros pacientes. Hemos registrado 2 muertes súbitas de origen cardíaco, 2 arritmias ventriculares multifocales tipo torsades de Pointes, con lo cual no estamos fuera de lo que se evidencia en el mundo, en que la prolongación del segmento QT no es algo menor y es algo que tiene que ser monitoreado en el momento de iniciar este tipo de terapia. Inhibidores como el lopinavir y ritonavir también, a pesar de la evidencia que se ha encontrado, que tiene como gran molestia, especialmente cuando el paciente está despierto, cuando el paciente está consciente, la gran cantidad de diarrea que produce. En ivermectina tenemos muy poca experiencia, por lo tanto, no podemos compartir ningún criterio en ese sentido. En cuanto a inmunomodulación, sí, nosotros también comenzamos con el uso de corticoides a la segunda semana de haber iniciado nuestra atención a pacientes con coronavirus. Eh, nosotros comenzamos con pulsos de corticoides de 200 miligramos, 3 dosis antes de seguir con 1 miligramo kilo. También cuando se combinaba la inmunomodulación con tocilizumab, disminuíamos la dosis de los corticoides ADAR a 125 miligramos por 3 dosis. Sin embargo, como todo el mundo también, el uso de corticoides aumenta la predisposición a infecciones bacterianas y dentro del hospital eso no es muy bueno en función de que las bacterias multiresistentes, nuestros problemas anteriores con bacterias multiresistentes no han desaparecido por causa del COVID. Es por eso que ahora, en base a la tendencia mundial, especialmente del grupo de Meduri,
es que estamos planteándonos la posibilidad, si es que ya no lo estamos haciendo, de disminuir la dosis de prednisona o de metilprednisolona a 80 miligramos, 1 miligramo, 1,5 miligramos kilo, por no más de 7 días, como parte de la estrategia inmunomoduladora en la neumonía grave por coronavirus. El tocilizumab, nosotros hemos utilizado tocilizumab, ese es un trabajo que está a vistas de terminarse, para esperando publicación, por lo tanto no es información que pueda compartir ahora, por un embargo voluntario que hemos hecho de la información para poder publicarla. Pero en general, ¿quién se beneficia? El paciente ventilado, el paciente que ya llega a ventilación mecánica tiene muy pocas probabilidades de beneficiarse. El moderadamente grave me parece que es el paciente que posiblemente más se beneficie en función de que, en función de evitar una intubación en ese momento, logrando una inmunomodulación rápida. Y me parece que de pronto el utilizar tocilizumab para todos, especialmente para aquellos leves o aquellos asintomáticos, es un despropósito. El tocilizumab es una droga que por su costo y por su mecanismo de acción podría reservarse para aquellos pacientes que, siendo moderados, tienen alta probabilidad de pasar a graves. Aquellos que tienen comorbilidades, aquellos de edad avanzada, y que en quienes es muy beneficioso evitar o prevenir o por último retrasar de manera segura una ventilación mecánica. Anticoagulación es algo que hemos venido hablando eh, cuando en las últimas semanas el problema de la infección por coronavirus pasa de ser un problema meramente respiratorio a un problema respiratorio inflamatorio, ahora a un problema respiratorio, inflamatorio, trombótico, multitrombótico. La anticoagulación tiene mucho sentido. La anticoagulación es algo que se viene haciendo, sin embargo, anticoagulación para todos es algo que uno tiene que tener muy en cuenta porque en cualquier momento se presentan complicaciones como esta. Nosotros tuvimos un paciente en que en medio de la anticoagulación eh, hace un sangrado digestivo. Obviamente, como tiene un sangrado digestivo, se retira la anticoagulación y en medio de la retirada de la anticoagulación hace un tromboembolismo de pulmón. No es algo fácil, no es algo que debemos dar indiscriminadamente a todos. Es una estrategia de tratamiento que sí tiene mucho sentido, tiene mucha base fisiopatológica, pero que también tiene sus contraindicaciones y tiene sus efectos secundarios deleterios y potencialmente fatales para el paciente, ¿no? Pacientes con tromboembolismo de pulmón, como vemos en este caso, un ventrículo derecho más del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo, con hipoxemia severa y con un nuevo shock. Un paciente que estaba relativamente bien, se choca nuevamente. Es uno de los 3 tromboembolismos de pulmón de los cuales hemos podido darnos cuenta, y lo digo así porque entre la mortalidad que tenemos debe haber algún tromboembolismo de pulmón subclínico o que haya pasado desapercibido, o lo que es peor, un tromboembolismo de pulmón de la microvasculatura que está descrito y que no tiene un impacto cardiológico lo suficientemente grande como para darnos cuenta. Entonces, en este caso, hace un shock nuevo, tiene un ventrículo derecho del mismo tamaño del ventrículo izquierdo, hipoxemia, y como no tenía ninguna contraindicación para la fibrinolisis, se realiza una fibrinolisis y en ese momento es que el BD nuevamente toma, después de 24 a 48 horas después de la fibrinolisis, aparentemente el cuadro se resuelve. Hemos tenido además
tromboembolismo a nivel de la, un tromboembolismo a nivel del árbol mesentérico con un desenlace fatal. Entonces, hemos tenido complicaciones trombóticas de las cuales nos damos cuenta. Y lo más importante es que, bueno, un tromboembolismo de pulmón fue en el paciente que les nombré, el paciente con hemorragia digestiva y que no era posible seguirlo anticoagulando. Sin embargo, los otros fueron complicaciones trombóticas durante la anticoagulación. Entonces, y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, con enoxaparina, que en nuestra realidad no es posible de monitorear. En nuestra realidad no es posible de seguir y no estamos seguros de que las dosis estándares que estamos dando de enoxaparina de 1 miligramo por kilo sean suficientes para anticoagular de manera apropiada a este tipo de pacientes. Es por eso que en el servicio estamos considerando la posibilidad de eh, anticoagular con heparina sódica en goteo, aun cuando eso supone un trabajo mucho mayor por el tema del monitoreo. Imagínense, son 40 pacientes, de los cuales 30 deben estar anticoagulados. A todos anticoagularlos con heparina y hacerles el monitoreo es un trabajo bastante complicado. Por lo tanto, no se sabe realmente si hasta el punto, si es factible desde el punto de vista práctico, si es pragmático hacer eso. Pues en todo el mundo está descrito la presencia de complicaciones trombóticas durante la anticoagulación. ¿En quiénes anticoagulamos o en quiénes nosotros hacemos eh, o damos isocoagulación profilaxis? En todos los pacientes que vienen con el dímero D elevado y plaquetas en descenso, y aquí es importante no resumirnos al número absoluto, sino ver las tendencias, porque uno puede tener en este momento 150.000 plaquetas y uno dice, bueno, no es plaquetopenia, pero si ayer tuvo 300.000, es una tendencia clara hacia el descenso, más aún en el contexto de un paciente con dímero D elevado, como productos de degradación de la fibrina, como productos de una fibrinolisis o de una coagulación intravascular diseminada, uno toma la decisión de anticoagular. Anticoagulación plena en aquellos pacientes que tienen este escenario y tienen evidencia de algún tipo de trombosis. Anticoagulación plena. Pero si están en este escenario y no tienen evidencia de trombosis, nos limitamos a dar tromboprofilaxis. Es lo que nosotros hemos desarrollado como estrategia para el manejo, para la prevención y el manejo de fenómenos trombóticos. Como ya les mencioné en el caso que expusimos de tromboembolismo pulmonar, fue el único caso en el cual nosotros utilizamos fibrinolisis para el manejo de una complicación trombótica y nos da gusto que ha sido con hasta ahora un relativo éxito. Complicaciones neurológicas hemos tenido, está descrito el neurotropismo del virus y esa es la causa de la anosmia y la eusia que se presenta en formas tempranas. Hemos tenido 2 casos de estatus epilépticos al pacientes con COVID. Sin embargo, no hemos logrado demostrar presencia de virus dentro del líquido cefalorraquídeo. El PCR, el RT-PCR en el líquido cefalorraquídeo ha salido negativo. Por lo tanto, son estatus epilépticos asociados a sepsis que se ha descrito en las UCI generales como un factor de riesgo para estatus epiléptico de causa no neurológica, o están asociados a anticuerpos, a neurotropismo, a algún tipo de anticuerpo anti-NMDA, alguna proteína, no lo sabemos. Es algo que tenemos que terminar de dilucidar en función de qué, en función de prevenir cualquier o de manejar cualquier complicación neurológica de tipo encefalitis que pudiera o no darse. Hasta ahora a nosotros no nos consta haber tenido algún tipo de encefalitis por coronavirus. En este momento nosotros estamos muy alerta entre las complicaciones neurológicas
en vista de que hemos visto uno que otro caso. Hasta ahora el estatus epiléptico, los dos casos de estatus epiléptico que hemos tenido, uno lamentablemente ya falleció, el otro sigue muy refractario, es un estatus hiperrefractario, al cual no es de muy complicado manejo. Más, creo que más que el estatus epiléptico al que estamos acostumbrados a manejar. Es una enfermedad que tiene muchas aristas, que tiene muchas complicaciones, que no las terminamos de comprender todas y que definitivamente vamos a tener que tener en cuenta. En resumen es que no hay una receta para tratar este problema de manera generalizada y estándar. Lo ideal y lo pragmático es individualizar el manejo de cada paciente, aquel que necesita anticoagulación, aquel que necesita isocoagulación, aquel que necesita fibrinolisis. El trabajo en equipo es fundamental. Sin trabajo, sin equipo, no hay trabajo. No necesitamos héroes, no necesitamos estrellas, necesitamos gente que se proteja, gente que se cuide. Tenemos que evitar la transmisión dentro del personal de salud. Nosotros somos responsables de nuestra seguridad, nosotros somos los responsables de utilizar de manera adecuada el equipo de protección personal. Así que ese es el mensaje para todos ustedes. Yo tengo que agradecerle al grandioso equipo que tengo, al aporte desinteresado que hemos tenido de parte de la institución. Nos han abierto las puertas, estamos haciendo nuestros primeros pacientes con óxido nítrico, en fin, yo creo que por ahora la terapia del ECMO, el soporte vital extracorpóreo, sigue siendo una deuda que tenemos como cuerpo médico con la sociedad, sin embargo, que en algún momento se va a lograr implementar. Y estoy seguro de que se va a lograr implementar ECMO, óxido nítrico y todo lo que ustedes quieran en vista del equipo que tengo, el equipo del que me pertenezco, el equipo del cual yo soy parte. Quiero agradecer de manera muy particular al doctor Saúl Zavala, quien es el encargado de llevar los datos, de llevar la info, y que ha permitido que yo pueda presentarles la información que ustedes han visto. Yo creo que por ahora eso es todo. Muchas gracias a los organizadores. En fin, muchas gracias.